Bueno, muchas gracias. Yo voy a simplemente como hacer énfasis en tres cosas breves. La primera es que yo creo que se hace mucho una cosa que los abogados no hacen, y es tener una confianza excesiva en el derecho en muchos escenarios como estos. El derecho en realidad es una herramienta muy limitada, mucho más el derecho laboral. Entonces cada vez, digamos que se me pregunta, por ejemplo, que fue la primera pregunta que me hicieron, pero es que ¿acaso la policía puede quitarle la mercancía a los vendedores ambulantes, por ejemplo? Que su merced me la hizo ya varias veces, y afuera también me dijeron, pero ¿cómo se puede hacer eso? Pues porque hay una diferencia enorme entre el derecho que está escrito y lo que en la práctica se hace. Y digamos, muchas veces somos suficientemente ingenuos, o más bien la gente posa de suficientemente ingenua como para pensar que lo que está escrito en las normas debe per se ser aplicable, y no lo es. El derecho es tremendamente inútil en la mayoría de los casos. Y entonces en ese sentido lo que yo diría es, puede existir una cantidad de normas escritas, pero si no se hacen justiciables, es decir, si las personas no tienen los mecanismos para hacer que esas normas afecten, digamos, los protejan en la vida real, pues entonces se quedan escritas. Por eso es que la tutela es tan revolucionaria, por ejemplo. Por eso es que el hecho de que llevemos 4,5 millones de tutelas en este momento hacen una diferencia en esta sociedad. Pero al tipo de trabajadores al cual yo me estaba refiriendo, y también por eso me refería al derecho constitucional, son trabajadores que ni siquiera pueden acceder a ese tipo de protecciones porque no saben cómo hacer sus derechos justiciables. Y entonces, en la medida en que los trabajadores no sepan cómo hacer sus derechos justiciables, pues se quedan escritos, ¿sí? Eso como por un lado. Por otro lado, me habían preguntado varias veces que cómo podría entonces yo caracterizar el rebusque. Esto ha sido una cosa que me ha tomado mucho tiempo. La primera parte de mi tesis doctoral precisamente se refiere a cómo caracterizar el rebusque, y ahí uso una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos que no voy a, digamos, no voy a como resumir en este momento, pero lo que sí podría decir es hacer como una caracterización general. Entonces, primero, ¿por qué me refiero a rebusque y no a otro tipo de categorías que se han usado mucho acá, como formal, informal, economía popular, por ejemplo, que se usa mucho en nuestra realidad, o trabajo precario? Yo uso rebusque porque creo que ninguna de las categorías anteriores logran capturar a los trabajadores en realidad más vulnerables. Si ustedes ven, por ejemplo, los datos de informalidad, Luciano le estaba dando en millones, yo tengo, digamos, otros datos distintos, pero les voy a dar uno muy escandaloso. Si uno quisiera saber el porcentaje de trabajadores colombianos que están cubiertos por el Código Laboral, es decir, que se cumplen todas las condiciones asociadas al trabajo según el Código Laboral, ¿sí? Estoy diciendo todas en este punto, o sea, que tengan vacaciones, cesantías, primas, todas, es el 2,63% de la población colombiana, no llega ni siquiera al 3%, les estoy diciendo todas de nuevo. Si ustedes empiezan a tener que se cumplan algunas, pero no todas, entonces por supuesto el porcentaje va creciendo, pero en todo caso el porcentaje no supera el 35% de la población colombiana trabajadora. Entonces, en ese orden de ideas, si uno lo que quiere es escribir sobre los trabajadores más vulnerables, pues a mí me parece que ese criterio de informalidad no sirve para mucho. Adicionalmente, hay muchos abogados que piensan que la informalidad es una cosa sin forma, es decir, no regulada, que ahí no entra el derecho, que a mí me parece una barbaridad pensar eso. Entonces también por eso no uso como ese tipo de conceptos. Economía popular, bueno, por razones distintas, pero sobre todo, digamos, en términos generales, el punto es que traté de usar un concepto que surgiera de la misma gente, que viniera del trabajo de campo. Eso se llama una categoría etnográfica emergente, cómo se caracterizaban las personas a sí mismas, y en verdad las personas, digamos, después de un tiempo de conversar con ellas, decían, yo lo que hago para ganarme la vida es rebuscármela, ¿no? Me dedico al rebusque, más que a cualquier otra cosa específica, y así lo hago. Y entonces, si a alguien le interesa esto como más a fondo, pues tengo textos escritos sobre esos, son varias características, yo básicamente y ahí uno pone, digamos, quienes escribimos sobre algo como esto, pues hace las diferencias arbitrarias, ¿no? Son sobre todo personas estratos socioeconómicos 1 o 2 máximo, que solamente tienen protección social a través del Sisbén en Bogotá, solamente en sistemas de salud, que no tienen ningún acceso a pensiones, ni a riesgos profesionales, ni a nada que se les parezca por el estilo, que tienen una mentalidad del diario o máximo semanal, pero nunca mensual, que no pueden sobrevivir más de 3 semanas si no tienen trabajo, que tienen que cambiar de trabajo frecuentemente. Bueno, digamos, existen distintas características para hacerlo.
como les digo, también arbitrarias, un poco con las que yo trabajo, pero necesitaba aislar ese grupo para tratar de describir cómo el derecho les afecta, ¿sí? Y lo último que quería decir es, han hecho mucho énfasis en que claro que muchos de estos rebuscadores se han referido particularmente a vendedores ambulantes. Solo quiero hacer una aclaración, cuando yo digo que más o menos el 45% de la población en Bogotá está concentrada en el rebusque, no quiero decir solo ventas ambulantes, ¿no? Eso es una partecita pequeña del rebusque. El rebusque, digamos, uno lo caracteriza en términos más amplios, pero en todo caso sí es autoempleo o en general es autoempleo combinado en ocasiones con relaciones bilaterales muy cortas. Pero entonces varias veces hicieron alusión a estas personas si tienen multinacionales encima, por ejemplo, ¿no? La persona que vende papas en la calle o la que vende dulces, exacto. Entonces, ¿qué pasa con esos? ¿Qué pasa con papas Margarita y qué pasa con los de los dulces y qué pasa con los de los cigarrillos? Yo no me he dedicado a estudiar ese fenómeno a fondo. Por supuesto que estas grandes multinacionales son tremendamente hábiles al esquivar derechos laborales, de nuevo una gran diferencia entre lo que está escrito y en la práctica. Tengo el caso, por ejemplo, de una mujer que vende papas fritas en la calle y lo que ella me cuenta es que cuando iba a las empresas lo que hacen es decir que las empresas les hacen firmar supuestamente un papel diciendo que ella recibe las papas fritas a menor costo, porque es una persona que está en Sisbén 1 y 2 y que ellos tienen una política de responsabilidad, digamos, para ayudar a estos sectores particularmente vulnerables, como a tener acceso en ese sentido a alimentos. Entonces, digamos, son tremendamente hábiles en dárselas. Sin embargo, yo no he estudiado eso a profundidad. Quien sí lo hace, para los que los interesen, es César Giraldo, que desafortunadamente no pudo venir hoy, que es profesor y que dirige el grupo de socioeconomía acá de la Nacional. Tiene un grupo de estudiantes trabajando, al menos 2, en que están tratando de seguir ese tipo de cadenas, por si les interesa. César debe tener pues más información en ese sentido.